Muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, como decía, sobre la administración y gestión de la educación en centros educativos, tanto iniciales, intermedios y superiores. ¿Sí? Vamos a ver la complejidad que se tiene eso al inicio, porque obviamente es un nuevo mundo diferente a la docencia, pero también tiene sus alegrías, como también sus conflictos dentro de el manejo de una institución educativa como tal, de cualquier nivel, ¿no? O cualquier centro de enseñanza. Por lo tanto, vamos a ver la reglamentación, algunos elementos técnicos, algunas observancias que se hacen en el transcurso del manejo de esta administración como tal, pero también tenemos que ser puntuales de que en todos esos años la administración no ha cambiado su forma de trabajo, sino han cambiado los reglamentos que hacen que que se quiera intentar volver mucho más dinámico el manejo de una institución cualquiera. Y ahí vamos a poder observar, pues, plenamente algunas características como tal, que van a favorecer a complementar todo lo que es referente a esta unidad como tal, ¿no? Como de costumbre, muchas gracias por su presencia. Vamos a dar inicio. Tengo el grato placer de estar nuevamente ante ustedes, algunos ya los conozco, ¿sí? Ya tenemos alguna experiencia con otras unidades, pues yo y en otras maestrías o tal vez en otros diplomados, y ahora vamos a hablar sobre administración, ¿sí? Un campo un poco llano y a veces escabroso por el hecho de la reglamentación y normativas que se deben seguir. Y sabemos y hemos tropezado que muchas veces en el manejo se presentan problemas en el manejo de una institución y tenemos que salvar estos problemas con ciertos puentes, trucos, mañas, para poder resolver esos problemas administrativos que a veces por un descuido de una persona, por omitir alguna reglamentación o algún otro elemento pequeño técnico, pues se vuelve a veces un problema mucho más amplio, pero que todo tiene una solución. Simplemente saber bastante los reglamentos y las normativas que hacen que la administración educativa sea pues un campo bastante interesante y llamativo a la vez. Entonces, para lo cual voy a empezar a compartir imagen para que podamos trabajar. Como de costumbre, si tuvieran alguna consulta o una pregunta antes de iniciar esta unidad, por favor, los micrófonos suyos como de costumbre. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora sobre lo que se refiere a lo que es la administración educativa como tal, ¿no? Cuando estamos hablando sobre elementos propios de una gestión, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de estos elementos, nos tenemos que referir a un poco a la historia, ¿sí? Porque tenemos que saber de dónde son los orígenes, cómo ha ocurrido este proceso y cuáles son los elementos que han perdurado durante mucho tiempo, para poder entender ese proceso de trabajo que se ha realizado dentro de la institución como tal. Pero también tenemos que observar, ¿sí? Tenemos que ver que existe, pues, los paradigmas y los enfoques administrativos educativos. Ah, ¿qué es eso? Pues lo que nosotros conocemos, un molde de manejo si quieren llamarlo, unos procedimientos marcados adecuadamente para el manejo de una institución, ¿sí? Esto hace que las instituciones estén obligadas a tener y seguir estos paradigmas para un buen desenvolvimiento en la parte administrativa y funcionamiento de una institución, ¿sí? Pero también en base a estos elementos hay un surgimiento de la gestión educativa, porque si bien al inicio era muy sencillo manejar una institución educativa, unos cuantos alumnos, un director, unos docentes, pues a medida que se ha ido aumentando la población, se, se ha ido a la vez incrementando los diferentes problemas administrativos de cada individuo. Si bien es cierto, en un 80% no existen problemas, pero el 20% sí presenta problemas con transferencias, cambios, inasistencias, errores en, en las actas, inscripciones, manejo económico, etcétera, etcétera, que hacen un mundo muy complejo a la hora de empezar a ver una simple administración de una institución educativa. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la diferencia entre administración y gestión. Son dos campos muy diferentes. A la vez vamos a ver las dimensiones de la gestión educativa,
cuáles son los alcances que se buscan en una institución educativa como tal. También vamos a observar la organización de las instituciones educativas, cómo es su organigrama, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una institución y otra de carácter de convenio particular, básico, intermedio, etcétera, etcétera? ¿Habrá grandes cambios? ¿Sí? ¿Cuáles serán esos elementos y cuáles son las normativas que van rigiendo esos diferentes niveles eh, en cuanto a las instituciones educativas? También vamos a ver los tipos de instituciones educativas que están presentes en la educación como tal. Entonces, son diferentes elementos que nos van a permitir, pues, hablar. El objetivo de la unidad, ¿qué es? Fortalecer los conocimientos de la administración y gestión educativa como tal, y para analizar la importancia de los procesos educativos, para poder entender ese elemento interesante en cuanto al manejo de las instituciones como tal. Pues vamos a hablar un poco de historia, cuando nos estamos refiriendo a que ya desde la administración educativa, que ya venía desde mucho tiempo atrás, pues surge una admiración en este proceso de manejo, ya que al estar hablando de las instituciones educativas como tal, pues uno se empieza a preguntar eh, cuál es lo cuál es lo novedoso de esa institución, ¿sí? ¿Cuál es lo interesante de estos elementos educativos como tal? Y pues bueno, uno empieza a ver, ¿no? A marcar los diferentes elementos técnicos que se van observando y pues se va viendo una evolución como tal. Esta evolución pues ha hecho de que surja un elemento interesante dentro de la institución educativa como tal, ¿sí? Entonces, cuando ya nos referimos a la educación propiamente dicha, estamos hablando de que ya en el siglo XIX se empieza a pensar en una educación como un proyecto social, ya no simplemente para pequeños grupos de élite, ¿no? Se empieza a ver con elementos propios para poder empezar a ver una educación. Entonces podemos empezar a ver que esa evolución desde el siglo XIX con el aspecto social, ¿sí? No solo se va centrando en la parte administrativa como tal, también en la administración de los recursos humanos y de los materiales. Si bien es cierta, toda la parte pedagógica se va marcando, pues ese cambio de una administración ya entró en el siglo XIX para entrar al siglo XX, pues sufre unos cambios al ser de ámbito social. Y esto hace que pues la administración se vuelva mucho más complicada porque tiene que tener diferentes elementos, ¿no? Dentro de la administración propia que tiene que ver los recursos humanos, el material y la administración propia en cuanto se refiere a manejo de notas, el manejo del funcionamiento de la institución y de dónde, hacia dónde está guiándose la institución con sus planes y programas educativos como tal. En el siglo XX, pues es una ciencia donde ya los investigadores centran sus intereses sobre todo en los elementos que están estructurando este proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje, además de los modelos educativos presentes en ese tiempo o en el tiempo donde están empezando a surgir, ¿no? Actualmente sabemos que la educación ha sufrido una revolución en cuanto a lo que es la estructura misma o los modelos educativos producto de la virtualidad, ¿no? Aunque no se quiera, se sigue manteniendo vigente eso en muchas instituciones porque hacen una educación mixta, como hablábamos hace mucho tiempo en otra maestría, pues, pues ha implicado que el docente también, implicado en la parte administrativa, tenga que hacer estos cambios, producto de que es esencial adecuarse a estos tiempos como tal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos elementos propios, nos estamos refiriendo a que existe, pues, un sinfín de elementos que le van a permitir al docente administrador o al administrador de instituciones educativas estar siempre a la vanguardia, igual que cualquier docente, por los cambios constantes que ocurren. Entonces, ya habiendo esto visto en el siglo XIX, con la parte social, económica, recursos humanos, etcétera, etcétera, en el siglo XX, pues, tiene que estar en un proceso más complejo y también de constante evolución. Si bien es cierto, no se nota esa evolución o transformación dentro de la administración para los que no están inmersos en este campo, adentro ya se puede observar esos cambios
constantes y complicados, tratando de agilizar un poco eso, lo que se llama burocracia educativa, ¿no? Que poco a poco se va deslindando producto de que se van creando diferentes departamentos dentro de una institución para poder hacer el manejo adecuado y selectivo de ciertos elementos que le puedan dar una agilidad o una versatilidad en el proceso administrativo, pero también de la gestión educativa. Hablemos de los dos, gestión y administración, que si bien son diferentes, pues tienen que llegar a una meta marcada como tal. Y en el siglo XXI, pues el complejo de la administración y la gestión se vuelve mucho más interesante por la acción y la aparición de la gerencia. Ya no bastaba simplemente con ser un director, ya no bastaba simplemente con ser un administrador educativo. Ahora aparece un gerente educativo que va a regir a los administrativos y estos van a regir a su vez a los diferentes escalones inferiores. ¿Sí? El organigrama se vuelve mucho más complejo, pero tratando siempre de buscar una mejor eficiencia en cuanto al manejo de la administración educativa y la gestión educativa como tal. Por tanto, cuando estamos hablando de esto, nos estamos refiriendo, pues, obviamente, a que los conceptos propios de administración y administración netamente educativos van cambiando. Porque una cosa es administración propiamente y otra es administración educativa muy diferente con una visión eh, muy acorde a los tiempos, que va evolucionando también estos conceptos de acuerdo a los tiempos. ¿Sí? Según Correa, por ejemplo, él nos dice que es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas, ¿no? A un conjunto de personas que permiten establecer sistemas relacionados con los esfuerzos cooperativos, ¿sí? A través de los cuales se logra buscar o se intenta alcanzar un propósito, ¿sí? Individualmente para lograr este fin, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de esos cambios o esos procesos, nos referimos a procesos conformados por funciones planificadas, organizadas, ejecutadas y con un control de actividades. Ahí viene la diferencia, ¿no? Porque no estamos hablando de que una administración, si bien es cierto, se planifica previamente antes de colocarlo en ejecución, hablamos que al, al venir la aplicación, luego la organización, luego la ejecución y el control de actividades, pues vamos a lograr completar y llegar a una gestión educativa como tal. Entonces, esos 4 puntos son esenciales para poder hacer una administración y lograr una, eh, una correcta gestión educativa, ¿no? Y entonces, la administración y la planificación sabemos que son muy diferentes, porque cuando decimos administración es el manejo, ¿sí? Es el manejo inmerso por las leyes, reglamentos y demás para que pueda funcionar una institución. En cambio, la planificación es de cómo quiero que funcione, qué debo hacer, qué estoy pensando que va a funcionar para esta gestión. ¿No? Una idea loca puede ser, yo qué sé, Internet para todos los estudiantes. Esa es mi planificación antes de empezar una gestión. Pero a la hora de la administración tengo que ver cómo voy a conseguir el Internet, ¿no? ¿Cuál es mi techo presupuestario? ¿Cuál es mi estudio social de mis estudiantes? Características, empresas, aranceles, ¿no? ¿Qué cursos van a ser los que van a tener esta herramienta gratuita? Entonces, como ven, la administración se empieza a desglosar lo planificado, pero a, a pasos mucho más pequeños de lo que había planificado, ¿no? Empezamos a desgranar todas las variables posibles y analizarlas y ver si se puede concretar esto. Una vez que veo en la parte de la planificación que todos los elementos están viables, pues ahora voy recién a la ejecución, ¿no? Comprando los paquetes, comprando los servicios, etcétera, etcétera, y dotándolos a todos los estudiantes. Pero aquí viene luego el control, porque el control es no es el individuo o el administrador que ha puesto en ejecución todo esto, sino pues otra ente, otros individuos que van a hacer
la revisión desde la planificación, ¿sí? Hasta la ejecución para ver si han seguido todos los parámetros correspondientes válidos para que pueda ser esto sustentable, para ver la eficacia de, de estos elementos puestos en la administración. Entonces, no nos olvidemos que todas las funciones administrativas siempre van enfocadas a los enfoques educativos, ¿no? Como tales. ¿Qué paradigmas surgen en ese proceso de administración educativa? Existen los funcionales y los interaccionales, ¿no? Donde vemos la eficiencia y la eficacia, la efectividad y la relevancia. Cuatro elementos muy diferentes desde su concepción propia de término, ¿no? Que van a ser esenciales para poder hacer una administración educativa que tenga todos los elementos técnicos para una gestión educativa ideal. El enfoque clásico, ¿sí? Cuando se hablaba y el enfoque interpretativo, cuando se hablaba de la parte administrativa, hablábamos de la burocracia, ¿sí? De la idiosincrasia, ¿no? Y la parte integradora. Pero cuando estamos hablando de otros cambios que han surgido dentro de los enfoques administrativos, estamos hablando de los enfoques científicos y los enfoques críticos, que sirven, son elementos interesantes cuando hablamos de la administración educativa como tal. Esto quiere decir que pues ha surgido unos cambios interesantes dentro de la administración que si bien es cierto, no estamos muy inmersos en lo que es la administración de muchos de nosotros, ¿sí? Nos sirve pues exclusivamente para poder observar que ese mundo de la administración y la gestión pues representa un reto bastante interesante para una persona que se va a hacer cargo de estos centros o ya está manejando estos centros, ¿no? Esto quiere decir que con el surgimiento de la gestión educativa, ¿sí? Cuando hablamos de la gestión, ¿no? De los managers, ¿no? Hablamos de un proceso de posicionamiento pedagógico, un diseño político, educativo, desde luego, un diseño social, una parte económica, una cultura administrativa y otros elementos que van a permitirnos hacer esa gestión educativa. Estas acciones pues van a ser exclusivamente de investigación dentro de una institución como tal, orientados hacia el aprendizaje y la enseñanza de la innovación educativa. Pero analicemos esto. Cuando hablamos de un proceso de posicionamiento pedagógico, nos estamos refiriendo pues exclusivamente a que la institución educativa, al momento de ir a una gestión educativa, ¿sí? Como es su nombre, veamos dónde estamos yendo pedagógicamente la institución educativa. Acreditarnos, ganar escalones en cuanto a el nivel educativo a comparación de otras instituciones, ¿sí? Mantenernos ahí en los niveles o los estándares requeridos o el puntaje o el nivel que nos da el ente matriz, un ministerio o una institución de control de todos los centros educativos, ¿sí? El diseño político educativo, hacia dónde estoy yendo, si sigo las políticas que el gobierno me ha puesto, si voy a hacer cambios que mejoren esa política educativa, voy a, voy a retroceder en las políticas educativas que me está obligando el ministerio porque algunas no son acorde a la realidad o algunas carecen de fundamento. Entonces, es ahí donde se empieza a hacer ese tipo de diseño político en la gestión educativa. En lo social, ¿cuál va a ser mi función de rol social como institución educativa? ¿Sí? Voy a admitir a todos, voy a hacer una pequeña selección previa para mejorar la calidad educativa, voy a hacer exámenes selectivos para el ingreso, voy a exigir dentro de la institución para que se hagan competitivos mis estudiantes o mis universitarios, ¿no?
Entonces, ahí viene también las funciones de la gestión educativa, ¿no? Otro elemento interesante cuando hablamos de gestión educativa. La cultura administrativa. Si bien es cierto, tengo la institución educativa, ¿cómo va a ser el personal dentro de esto? ¿Van a cumplir todas las normas mis docentes o profesores? ¿Sí? Voy a ser estricto con los reglamentos para que pueda tener un buen desempeño administrativo. Voy a seguir las normativas establecidas cada año. ¿Qué cambios o sugerencias puedo hacer para que pueda mejorar esta reglamentación y que funcione mejor mi institución educativa? Entonces, hay elementos dentro de la gestión educativa que eh, se deben seguir, pero también, como dice, gestión educativa, esos cambios que pueden ocurrir dentro de la gestión, dentro de un tiempo, de un año, un mes, 6 meses, yo qué sé, hace pues de que tengamos también cuestionantes dentro de la gestión, porque a modo que va avanzando el tiempo, la gestión educativa va cumpliéndose, pero también esos pequeños elementos que se van viendo deben ser subsanados, ¿no? Para que tenga el cumplimiento del 100% de la gestión o tal vez más. Hablamos de la parte económica. ¿Cómo va a funcionar mi institución educativa? Y ahí siempre es interesante ver eso, cómo funciona la parte educativa. Si maneja el contador educativo, ¿no? Un contador que maneje al pie de detalle, ¿cómo va a funcionar? Voy a poder cubrir todos los gastos administrativos con mi personal. ¿Cuánto de ganancia va a tener la institución educativa? Porque obviamente sabemos que cuando se maneja la parte económica debe haber un monto que se debe tener de respaldo o de ganancia, entre comillas, para pues salir a flote la próxima gestión. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto? ¿Sí? ¿Estaré realmente cancelando o pagando adecuadamente a los docentes? ¿Tendré que subir las pensiones? O si es una institución pública, sería bueno que colaboren los padres de familia o los tutores con algo económico para mejorar un poco la calidad educativa. Son varios elementos y preguntas que surgen cuando empieza ya el inicio de una gestión educativa, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Será bueno? ¿Será contraproducente? Son elementos que debe, en este caso, el gerente educativo o el administrador educativo o el dueño de la institución educativa, pues tomar en cuenta esos elementos a la hora de la planificación de una gestión educativa para que la parte administrativa vaya cumpliendo y también vayan a la par, la gestión como la administración educativa al final de un periodo de una institución educativa. Cuando hablamos de otros elementos, estamos hablando también de una institución educativa que puede ser en convenio o no convenio, ¿no? Cuando es de convenio, pues debe seguir la mitad del reglamento de la institución como tal, porque puede ser patrocinándola, o en todo caso, ver también la parte de las normativas del ministerio o de la institución que rigen los centros educativos. Entonces, tiene que haber igual una compensación para estar siempre a la par entre las dos. Entonces, cuando hablamos de una gestión educativa, estamos hablando de un conjunto de acciones, ¿no? Investigaciones dentro de una misma institución para mejorar, desde luego, en los diferentes niveles que estamos observando, orientados hacia el mejoramiento del aprendizaje y de la enseñanza, ¿no? Del AE. Además de la innovación educativa. Eso quiere decir que todas las instituciones educativas de cualquier nivel, pues deben hacer una innovación, ¿no? Y hemos visto varias experiencias en los últimos meses de colegios que han hecho innovaciones, a pesar de que la malla curricular, por el caso de los secundaria y primaria, no está muy bien venido por muchos docentes, pues ha habido una evolución en muchas instituciones, obligando, ¿no? En este caso, incluso por directores de instituciones privadas, a que la institución pague un porcentaje para una capacitación de sus docentes y suban la calidad. Hace que al subir la calidad educativa con los contenidos y los manejos, automáticamente las instituciones pues suban en el ranking, entre comillas, de buena calidad educativa y la gestión vaya siendo mucho más eficiente a lo planificado desde el principio de gestión.
¿no? Y la parte administrativa también funciona ahí un papel importante porque en esos cambios se está adecuando también las normativas y los reglamentos propios del manejo de la institución, ¿no? En el caso de la educación superior, cuando estamos hablando de esa innovación educativa, cuando se parte la parte administrativa, pues sabemos de que existe dentro de la planificación de una cátedra, materia, siempre existe el tema de investigación e innovación, que siempre está en nuestro plan de trabajo. Pero muchos docentes no lo aplican, tal vez por factor tiempo o porque no han visto la modalidad adecuada, permitiendo eso a veces una observación o un retroceso en lo planificado de una gestión como tal. Pero no nos olvidemos que esas innovaciones educativas, así pequeñas que sean, pues hacen que la gestión educativa gane puntos y sea mucho más positiva que negativa. ¿Qué habrá de diferencia entre entonces en administración y gestión educativa como tal? Pues como ustedes están viendo en la diapositiva, ¿sí? Cuando estamos hablando de la administración educativa como tal, pues simplemente en administración educativa es el manejo correcto y adecuado de los bienes, de los recursos para optimizar el desarrollo, ¿sí? Del sistema educativo. Eso quiere decir que debe haber un buen manejo, buena distribución, ¿no? O sea, distribución como ejemplo, de bancas, que todas las aulas, de acuerdo a la cantidad de población, tengan cantidades equilibradas de bancas, como también de elementos, yo qué sé, data shop, computadoras, pizarras, eh, tiempo de horarios, ¿no? Que sean adecuados para un óptimo sistema educativo que se está implementando en una institución educativa. Eso en cuanto a administración educativa. También dice que debe haber énfasis o debe resaltar la parte del trabajo centralizado, burocrático y obviamente individual. Eso quiere decir que cada individuo dentro de una institución educativa, al pertenecer, los que administran tienen que dar, obviamente, lo mejor en cuanto al manejo de su población, que todos los datos deben estar centralizados, no dispersos, ¿no? Y ahí vendrá la planificación y la aplicación de los diferentes departamentos de una institución, ya sea CARDEX, bibliotecas, contabilidad, administración de recursos físicos, ¿no? Zona de, yo qué sé, de seguro social o enfermería, ¿no? Y otras actividades más. Todos los departamentos deben estar centralizados y en constante intercambio de información para poder hacer una mejor administración educativa, cada uno con su departamento propio, que tendrá obviamente su organigrama eh, personalizado, que siempre sea regido por un organigrama mayor, ¿no? Las instituciones educativas dicen que son un sistema cerrado. Claro, porque toda la información que se maneja, si sea una escuelita de 8 personas, 7 profesores o 4 profesores, toda la información siempre va a estar ahí, no puede estar saliendo información afuera, porque puede perjudicar a la parte administrativa como también a la gestión educativa. Si bien es cierto, hay actividades extras dentro o fuera, mejor dicho, de la institución educativa, también son supervisadas obviamente, por la administración, por una planificación previa que han hecho. Eso quiere decir que la administración educativa como tal, sí, sigue siendo cerrada, ¿sí? Centralizada de datos, ¿no? Y con un óptimo manejo en todos los elementos que concierne. Pero, ¿qué es la gestión educativa? Al otro lado, lo que hace una administración y una gestión óptima cuando se manejan los recursos y los elementos que componen estos dos. La gestión educativa son las acciones, ¿sí? Nos dicen acá, son las acciones con el fin de posibilitar, ¿sí? La consecuencia de una intencionalidad pedagógica en el beneficio de la comunidad educativa. En otras palabras, que beneficia a toda la sociedad, con todo lo que implica
la educación, ¿sí? Dice también que está orientada a la descentralización de la toma de decisiones, la flexibilidad de los procesos y al trabajo participativo. Claro, habíamos dicho que durante la gestión educativa existen elementos que pueden ser alterados por elementos externos que van a influir en la institución. Y nuestra gestión educativa, como la habíamos planificado, pues puede sufrir modificaciones. Yo que sé, un cambio de pensum a última hora, un, yo que sé, un elemento administrativo, económico que altere la institución como tal. Entonces, hace que la gestión educativa pues sufra modificaciones. Por eso se dice que es flexible, ¿no? Puede hacer una reorganización dentro de la institución eh, para que pues se tenga una gestión educativa óptima. Eso quiere decir que la gestión educativa va a ser todo lo que vayamos realizando en un X tiempo, con todos los altibajos, bajos cambios que puedan ocurrir dentro del manejo de una institución educativa y dentro de lo que habíamos planificado al principio de gestión. También nos dice que las instituciones educativas son un sistema abierto a acciones e innovaciones. ¿Sí? Si bien es cierto, la parte administrativa es cerrada en cuanto a los datos, manejo de elementos personales y además que son meticulosamente eh, documentados. En cuanto a la gestión, nos dice que estas instituciones educativas o cualquier institución educativa, pues es un sistema abierto porque puede hacer una institución muchas, mucha relación con otras instituciones y puede ser participativa, ¿no? Pero eso en cuanto a lo educativo, que mis estudiantes vayan a una institución, participen, hagan eso, pero que no afecte la administración, que es muy diferente, ¿no? Son dos campos que van juntos de la mano, pero cada uno tiene una función específica como tal. También nos dice que en la gestión educativa lo importante es la innovación, acciones de innovación. Pues hemos dicho eso, ¿no? Desde el principio, de que una institución educativa, para que pueda estar catalogada dentro de una de las mejores, pues tiene que hacer innovación y renovación constante de sus contenidos, ¿no? Mostrando así una participación de sus estudiantes, una socialización y también una ejecución de esas innovaciones que se quieren implementar, que tengan resultados, que se muestren los resultados. Así logramos una gestión educativa ideal, ¿no? Diferente a las demás o innovadora en cuanto a la gestión pasada. ¿Cuáles son las dimensiones? Cuando estamos hablando de dimensiones de la gestión educativa, no administrativa, gestión educativa, pues tenemos que ver, por ejemplo, la pedagogía curricular, la currícula, ¿sí? Si los contenidos han sido mejorados, renovados, observados de una institución, acorde a los tiempos, ¿sí? Cada 5 años se sugiere en las instituciones educativas universitarias que unas jornadas de modificación en cuanto a su contenido, acorde a los tiempos, ya que algunas materias, con el pasar de los años, siguen manteniendo algunas cosas que, pues si bien es cierto, son importantes, pero con el surgimiento o las constantes transformaciones de la sociedad, no han sufrido cambios en su contenido, ¿no? Entonces, hay algunas materias que se aferran a esos no cambios de su currícula. Pero hay que ser honestos, en estos tiempos hay que cambiar, o por lo menos agregar nuevos elementos que hagan pues un poco más completa la currícula de cada materia. También tenemos que ver la parte administrativa financiera, ¿sí? Porque obviamente el administrar una institución educativa conlleva el manejo de dinero. Los cambios constantes de los presupuestos que se manejan en cada gestión. Nuestro techo presupuestario al principio de gestión, su ejecución y los diferentes elementos económicos que permitan pues una buena gestión educativa y también la parte administrativa.
Entonces, no nos olvidemos que una institución educativa cuando maneja dinero, pues no puede ser siempre en números rojos, ¿no? Siempre debe salir a flote con un respaldo para la próxima gestión y ejecución para la próxima gestión. Cuando hablamos de la parte de las dimensiones en la organizativa operacional, ahí es donde empezamos a hablar de los organigramas de una institución y también la operacionalidad de cada departamento creado dentro de una institución educativa, las diferentes oficinas, ¿no? La parte contable, CARDEX, eh, área de salud y otras áreas más que existen dentro de una institución educativa privada, pública o cualquier otra. Ahí es donde vemos si son eficientes estos departamentos, si son ideales para esta institución, cómo van a funcionar, ha cumplido sus roles, entonces cada gestión educativa, ahí se puede ver la eficiencia de cada departamento. ¿Quién ha trabajado más? ¿Quién necesita más apoyo? Y el otro, la reducción. Ahí empieza a moverse, obviamente, la parte administrativa, financiera, porque se quita a un departamento más dinero, se agrega otro, se aumenta personal, el otro se reduce, porque obviamente estamos viendo de que existe prioridades en ciertos departamentos a diferencia de otros. También hablamos de otra dimensión que es la comunitaria. Si bien la gestión educativa se refiere exclusivamente a la institución como tal, pues en lo comunitario es la interacción que estamos haciendo con la sociedad misma. ¿Qué se está haciendo? Estamos de acuerdo a los tiempos, estamos ejecutando algunos programas, proyectos, interacciones de los cursos o de la institución educativa para que podamos estar inmersos dentro también de la comunidad que nos rodea. Estamos aplicando o mostrando la educación, la enseñanza-aprendizaje que están recibiendo los juniors, los estudiantes, y va a servir a la comunidad. Tenemos que mostrar el producto para que podamos, la institución pueda estar en relación con la comunidad y muestre todo lo que está elaborando. Ya hablamos ahí de las ferias, talleres grandes, seminarios que hacen los estudiantes, de una labor social, comunitaria, mostrando lo que están produciendo los estudiantes dentro de una institución educativa como tal. El convivencial, cómo es el trabajo interno de una institución educativa, cómo es la gestión, la relación que existe entre los cursos, entre los estudiantes y todos los elementos conscientes a esa familia de la institución educativa. Si hay convivencias entre cursos, campeonatos, interacciones, ferias de competición para semestres, carreras, etcétera, etcétera, que permitan pues hacer una vida, una interrelación y una vivencia entre los diferentes niveles educativos. Pero eso tampoco no implica simplemente a los estudiantes, ojo, también implica a la parte docente. Si existe una relación, una comunicación entre primaria y secundaria. ¿Existe una relación entre ellos? Sí, no, o si son aislados. Entonces, la institución debe tratar, en todo caso, en la gestión educativa, de lograr una comunicación entre los docentes para ir intercambiando, aunque parezca un poco eh, algo o parezca un poco diferente esto, hacer un cambio de formas de pensar entre los de secundaria y primaria y mejorar estos aspectos. El sistémica o la dimensión sistémica, pues cuando hablamos de todo el entorno, ¿no? De ese organigrama que tiene la institución educativa, de todo el funcionamiento general, gracias a que al convivencial, comunitario, operacional, administrativo y la curricular, que van a permitir, pues obviamente, hacer un análisis al final de cómo está funcionando la parte sistémica de la institución educativa, cómo está funcionando en los diferentes administrativos y en la gestión educativa nuestra institución. Entonces, una institución educativa es un, un desafío
constante para el que va administrando, ¿no? Y se van concretando las gestiones educativas cada año o cada tiempo, ¿sí? Es un reto bastante eh, interesante para el encargado de manejar las instituciones educativas. Cuando estamos hablando de las instituciones educativas como tal, cuando hablamos de la gestión y cuando hablamos de la administración, tenemos que hablar también de la relación que existe en la parte organizativa, ¿no? Y cómo funcionan las instituciones educativas como tal, ¿no? Tienes que ver la organización de acuerdo a las zonas, ubicaciones que tengamos geográficas, ¿no? Para acomodar un poco la malla curricular o los contenidos y también para ver cómo está la institución educativa dotada de material o elementos físicos que van a permitir una educación. La ley 351 de otorgación de personalidades jurídicas, pues es un elemento que hace que la institución educativa pues tenga, como su nombre dice, personalidad, ¿no? Esto quiere decir que si la educación es cierto, ha estado implícita, ha estado en una constante evolución estos años, no nos olvidemos que también existen instituciones educativas de convenio cuando hablamos de organizaciones no gubernamentales, las ONGs. Estamos hablando ahí de que existe una institución privada que va a dar dinero para intentar mejorar la calidad educativa como tal, pero también coloca sus condiciones o sus metas que se deben lograr en la gestión educativa, sin salirse o sin hacer un choque con la reglamentación o las normas que se han puesto en la institución como tal. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de la administración educativa y la gestión educativa en instituciones de convenio, ¿sí? Con una ONG y parte del Estado, pues nos colocan un reto bastante interesante. Porque cuando estamos hablando de las entidades no gubernamentales, ¿sí? Pues estamos hablando de que tienen ellos unos parámetros establecidos que van a permitir a la institución educativa hacer una gestión mucho más innovadora, porque eso es lo que busca la institución, mejorar y demostrar que su modelo o su paradigma educativo que están aplicando en la institución es mucho más beneficioso que lo que está aplicando el Estado. Claro, mostrándole incluso los errores que se pueden subsanar para mejorar la calidad. Desde ya hemos visto que las ONGs se han reducido de un tiempo a esta parte, no hay muchos, y si hay, pues están en constante silencio, pero sí colaborando y siguen trabajando por el hecho de la coyuntura política que, bueno, a veces perjudica en cuanto a esta buena intención de estas organizaciones, ¿no? Entonces, no se olviden que las instituciones, las ONGs, pues dan dinero del exterior para ver resultados más adelante que sean beneficiosos para una población sin ánimos de lucrar, ¿no? Simplemente es invertir dinero para que mejore la calidad educativa o de vida de un sector o de un área geográfica que sea beneficioso para el país y para los que habitan ese sector. Hay fundaciones establecidas como Infocal, una de las que es referente actualmente, donde son aquellas instituciones privadas, ¿sí? Que la intención, tienen la intención de poder, con fines de lucro de tipo académico, que quede bien claro, ¿sí? Y desde luego fines de lucro académicos y además financieros para poder subsistir y hacer que se llene esos vacíos educativos dentro de una población, de las áreas que no están con una educación constante o que no son apoyadas, pues resaltar en esos sectores que son necesariamente. Y desde luego hacen un estudio de mercado, un estudio de población, necesidades, para poder implementar ciertas carreras que van a ser de beneficio para la sociedad como tal, ¿no? Entonces, Infocal
Es uno de una de las fundaciones, ¿sí? Donde podemos observar que, si bien es cierto, no tiene fines de lucro, ¿sí? No tiene actividades reconocidas muchas veces por el Estado, pero sí hacen su aporte a la sociedad como tal. Desde luego, la parte económica tiene que ingresar porque necesitan cubrir las necesidades básicas de la institución, ¿no? Y ahí viene la parte administrativa. Esa parte administrativa, financiera, es la más delicada en un manejo, en una administración educativa y una gestión educativa, porque en base a ese monto establecido de dinero, pues van a funcionar los diferentes programas y los diferentes elementos que conciernen al sistema de gestión educativa y también la administración, ¿no? Para cubrir necesidades de todo tipo. Es algo delicado que lastimosamente no se toca mucho por diferentes elementos que pueden llevar a tener problemas a la hora de hablar sobre la administración educativa. Es un poquito cerrado ese aspecto y simplemente será interno ese trabajo de la parte económica. Ahí tenemos una institución educativa, ¿no? El CDG es La Paz, ¿sí? Ahí tenemos un centro educativo, una institución amplia, grande, de acuerdo a las características de una población determinada y de las metas que está buscando la institución educativa como tal, donde se va a guiar en base a la gestión que va a desarrollar o las funciones o las metas que se va a fijar en esa institución educativa, pues sus ambientes han sido creados para ese tipo y la administración acorde a lo que está buscando esta institución para lograr sus metas fijadas, ¿no? Entonces, cada institución va fijando estas características a principio de gestión o cuando se va a fundar y en base a eso, pues hace la parte de la planificación, como habíamos dicho desde el principio, luego el análisis, la ejecución y luego el control correspondiente para poder hacer una buena administración y un elemento interesante que es la gestión educativa como tal. ¿Cuál es la diferencia entre instituciones públicas, privadas y humanitarias? Las públicas sabemos que están regidas por el Estado. Todo depende del Estado, ¿sí? Si bien las instituciones públicas hay mejoras en muchas instituciones educativas, pues todavía tienen lados flacos. Lastimosamente, y hay que ser honestos, en la educación pública, la burocracia y a veces el mal manejo de ciertos recursos hacen pues que las instituciones educativas carezcan de muchos elementos. Y si les dan dotado, pues la parte burocrática hace que no se utilicen esos elementos pasado 1, 2, hasta 3 años o hasta 5 años. Y luego de ese tiempo recién se empiezan a utilizar en las instituciones educativas, producto de que eh, deben pasar diferentes controles, ¿no? Y ahí viene la burocracia, ¿sí? Hay, por ejemplo, computadoras en algunas instituciones educativas que estaban contando algunos colegas, que hace unos 4 años les han dotado antes de la pandemia, y recién a esta altura, recién les están dando autorización para utilizar, ¿no? Con recursos propios han logrado hacer y hasta que entra al sistema y se logre, queden grabados como propiedad de la institución, pues ha tenido que pasar una serie de pasos burocráticos y a la hora recién están utilizando. Ya que la idea era que eh, a finales de un año X, pues puedan utilizar esos estudiantes, puedan inaugurar y las dejen y pasen muchos años. Entonces, como ven, esos son los pequeños defectos de las instituciones públicas. Pero eso no significa tampoco que sean malas, ¿no? Hay también lugares donde los administrativos, en ese caso los que manejan las instituciones educativas públicas, pues han encontrado ciertas mañas, modos para que la institución funcione mejor de lo que se esperaba, ¿no? Y puedan estar resaltadas entre todas las instituciones de orden público. Las privadas, pues lógicamente, si bien es diferente en cuanto al manejo económico y también al manejo administrativo, ¿sí?
Pues ahí es donde ya empieza la parte de diferenciación con las públicas, ¿no? Pero no nos olvidemos también que en las privadas existen muy buenos y malos, igual que en las públicas, ¿no? Limitados muchas veces por la administración o el manejo, mejor dicho, todavía no hablamos de administración, por el manejo del responsable de estas instituciones, ¿sí? Ya que debe conocer estos elementos de la administración y la gestión para poder llevar una institución educativa a flote o hundirla. Entonces, ahí es donde se empieza ese trabajo. Y también hablamos de las instituciones educativas humanitarias, ¿sí? Como su nombre, como su nombre lo dice, las públicas, privadas y humanitarias tienen diferenciación porque obviamente tienen una visión diferente las tres instituciones como tal, ¿sí? ¿Alguno de ustedes, queridos y estimados colegas, trabaja en la parte administrativa? Sería ideal que nos pueda ilustrar un poco más sobre este campo interesante o llamativo. No sé, queridos compañeros, el micrófono es suyo, a ver quién trabaja como parte administrativa o conoce un poco o ya ha tocado estos elementos en la administración y en la gestión educativa. ¿Alguien que pueda contribuirnos un poco más con algunos conocimientos sobre la administración y gestión educativa? Licenciada Sonia Guaya, ¿usted maneja algo de administración? Bien. Entonces, cuando estamos hablando de estas instituciones, con estos cambios, pues tenemos que irnos un poquito más y hablar sobre otros elementos que vamos a ver en gestión. Pues cuando estamos hablando de la gestión propiamente dicha, cuando estamos hablando de la gestión eh, administrativa, habíamos dicho que cuando hablamos del concepto de administración, hemos dicho que simplemente se coordinan y se optimizan los elementos que tenemos, ¿no? Hemos dicho que los recursos de un grupo social se buscan para una máxima eficiencia. Eso es lo que hace la administración, ¿sí? Si tengo 7 bancos y 10 estudiantes, busco la mejor forma de que todos tengan su tiempo, espacio, horario, para que disfruten de estos elementos como tal y que todos queden conformes. Entonces, eso hace la administración. Maneja adecuadamente los recursos para que todos salgan satisfechos como tal. Hemos dicho que cuando hablamos de administración educativa, pues hablamos de la estructura y la utilización de los recursos orientados hacia lograr metas, ¿sí? Y llevar a cabo tareas del entorno de la organización de la institución como tal. Todo esto de la administración educativa y la gestión educativa, pues es un proceso. Y este proceso consiste en una serie de actividades operacionales, ¿no? Que obviamente son planificadas, aplicadas, ¿no? Y luego son controladas o evaluadas para que se pueda ver el resultado de este proceso de la administración y de la gestión, ¿sí? Este proceso de control se aplica a los dos, tanto a la administración como a la gestión, para poder ver la eficiencia de lo que se ha iniciado en una gestión y cómo está resultando este proceso. Entonces, la estructuración y la utilización de los recursos en una institución educativa, pues viene primero por la información, la recolección de toda la información, ¿no? Que se tiene de los estudiantes, del manejo de la institución, recursos humanos, los recursos materiales, ¿no? Pizarros, bancos, bolígrafos, lápices, lo que ustedes quieran. Y luego los recursos financieros.
con cuánto dinero contamos, cuánto es la asignación para tal cosa, para tal actividad, etcétera, etcétera. Y en base a esa información que tenemos, hacemos pues una, una estructuración de funcionamiento cuando hacemos la planificación. Si tengo 1.000 bolivianos, pues lo planifico que me alcancen los 1.000 bolivianos para cubrir los gastos administrativos, de mi personal docente, material, etcétera. Lo voy dividiendo en un tiempo, digamos en un año, esos 1.000 bolivianos, que debe alcanzarme para terminar la gestión sin utilizar otros dineros de lo asignado, para que pueda cubrir todas las necesidades. Y ahí es donde el administrador educativo, ¿no? Y el gerente educativo ven cómo se manejan los recursos. Entonces, esa dirección que maneja en una institución educativa, ¿no? El director, entre comillas, ¿sí? Pues tiene que lograr organizar una dirección, ¿sí? De un individuo y su equipo de trabajo para lograr una meta. Su entorno, su entorno va a tener pues un sinfín de personas que van a ser los elementos requeridos para una administración educativa como tal. Esto quiere decir que el que se haga cargo de la institución educativa, pues tiene que ir seleccionando personal, ¿no? Adecuado a sus características de funcionamiento de la institución, incluso hacer que se capaciten en alguna área que esté fallando para poder ver al final una gestión educativa ideal y que en lo administrativo no tenga tropiezos al final la gestión, ¿no? Entonces tendrá que tener, aparte del director, tendrá que tener liderazgo, tendrá que tener comunicación con todo el personal, desde el cardista hasta la vendedora de tienda de su institución educativa o de los que barren de limpieza, porque la información que recolecte de todas esas personas le sirven para hacer mejor gestión y mejor administración educativa como tal. Sí, tendrá que tener diversidad, tendrá que tener reconocimiento, responsabilidades, tendrá que tener apoyo, gente que le apoye para hacer ese trabajo. También tendrá que tener calidad de vida, estructura, formación y desarrollo dentro de los elementos que conciernen a una persona al dirigir una institución. Hemos dicho que la administración educativa es la función administrativa de una institución educativa, ¿sí? Para planificar, diseñar, implementar, ¿no? Y ser evaluado a la hora de la enseñanza y aprendizaje, de acuerdo a las necesidades que tenga la institución educativa como tal, ¿no? Bajo las responsabilidades del sistema educativo que está aplicando. Hemos dicho que debe tener una institución educativa universalidad, porque obviamente va hacia toda la comunidad, ¿sí? Tiene que tener un valor instrumental, una unidad temporal, una amplitud de ejercicio, una especificidad y una flexibilidad. ¿Y cómo es esto? Ah, bueno, pues, como ejemplo, si digamos manejamos ciencias técnicas y auxiliares de administración, pues tendremos que tener en ciencias sociales, tenemos que tener un sociólogo, un psicólogo, un derecho, una en economía o antropología, de acuerdo a las características de la institución. Buscaremos esos elementos que hagan pues una institución acorde a las metas fijadas de principio, ¿no? Pero cuando estamos hablando de esto dentro de la administración y la gestión, pues podemos observar que existe un elemento por demás interesante a la hora de hablar de la administración. Pues cuando el gerente, o en este caso, el administrador educativo, hace mala elección del personal que le va a apoyar en sus diferentes, el periodo de adaptación de esas personas que no están capacitadas hacen pues que retrasen la parte administrativa y por tanto la gestión educativa, ¿sí? Si no ha tenido una persona, un cardista, ¿no? Un cardista, uno que se encarga de los cardex, de documentación, etcétera, etcétera,
y que no tenga experiencia y coloca a otra persona que no tiene nada que ver, por ejemplo, una secretaria, si no tiene unos conocimientos previos o no ha sido capacitada previamente, pues ya empiezan los problemas administrativos. Porque hasta que conozca el sistema, el manejo, los procedimientos para la ejecución de documentación, el orden, los reglamentos, ese de que no deben infringir estos documentos, etcétera, etcétera, pues va a pasar mucho tiempo. Y en la administración educativa, un mes o 2 semanas es crucial porque al tener el tiempo limitado en cuanto a administración y obviamente el acúmulo de documentos que se van realizando cada día, pues hace que exista un retraso y por tanto va a haber un entorpecimiento las demás, en los demás departamentos y en las demás actividades de una institución. Esto quiere decir que cuando elijamos personal administrativo para una institución, debemos buscar las personas que estén relacionadas a, al conocimiento de la cartera que van a manejar. Y así podremos evitar ese retraso o ese colapso. Porque un departamento se detiene, automáticamente los demás no tienen trabajo que hacer. Y automáticamente, pues hay un retraso. Por un departamento, los demás no van a funcionar. Luego vienen las prisas y los errores que aparecen dentro del manejo de lo administrativo. ¿Sí? Por eso siempre cuando se va a hacer cargo una persona, pues ya debe estar pensando o averiguando previamente qué personal se va a quedar o qué tiene para ir viendo sus puestos. Y si requiere a alguien, solicitarlo para que pueda hacer una administración eficiente. La gestión va a salir en base a la administración de estos elementos dentro de una institución. Si ha habido retrasos en los casos, la gestión va a empezar mal. Pero si la parte del cardista ha sido buena al principio, pues la gestión arranca bien, porque todos están en regla todos los elementos que conllevan la gestión, la parte de inscripción, pues, ¿no? O contabilidad, que también va a permitir, obviamente, hacer una gestión económica eficiente al principio de gestión y luego ya va a tener sustento y así va a ir constantemente este trabajo. Entonces, el trabajo administrativo y la parte de gestión son esenciales en base al personal que trabaje dentro de estas instituciones o dentro de la institución para poder resaltar. ¿Sí? Y eso implica obviamente también el cumplimiento en la administración educativa de las normas y los reglamentos para que los docentes entreguen sus informes, notas, programas, planes, etcétera, a tiempo, para evitar el retraso de una gestión y además que se comunique o haya transmisión de información constante para poder hacer una eficiente administración. Esos son los elementos que hacen que funcione una administración educativa como tal. ¿Sí? Entonces, ahí es donde podemos observar, pues, obviamente, esos elementos que nos van a permitir hacer una educación plena y ideal para la administración. Ok, veamos a ver. Licen, Dime, querido colega. buen día, Licen. Estaba escuchando a una persona de confianza que se debe colocar, ¿no? Sí, Para que la administración vaya muy bien, porque como usted dijo, empapándose, todo aquello vamos a tardar, ¿no? Y va a pasar el tiempo. En este caso, el licenciado, generalmente los gestores de las unidades educativas confían en la secretaria, ¿no? Es la parte administrativa. sí, Y se ha escuchado, ¿no? Eso, que en algunas unidades educativas la secretaria parece más que el director, dice, ¿no? Entonces, en este caso, la secretaria es un apoyo o necesariamente hay que ver un docente. Le doy un ejemplo, por ya, ejemplo, digamos, esta es la institución para nuevos directores. Entonces uno entra, digamos que es nuevo y no conoce al plantel docente, todo aquello. Y si no conocemos al plantel docente, ¿cómo podemos confiar en ese?
en esa persona que usted menciona, digamos, que tiene que ser idóneo para que nos acompañe en la administración. Ya. Así te la pregunta, Alicia. Súper. Muy bien. Excelente pregunta, querido licenciado. Cuando estamos hablando de la nueva, yo estoy haciéndome cargo de una institución, ¿no? Porque obviamente mi designación va a ser a principio de gestión, ¿ya? Y entro a los 10 días. O puede ser ahorita, que ha habido un cambio por X motivo. No conozco nada. Sé que la secretaria que está con el director maneja todo. Sí, pero maneja todo porque justamente el que es gerente administrativo o gerente educativo o regente, lo que ustedes quieran, o director, lo que ustedes deseen, pues no está empapado del manejo de una institución educativa. Si yo estoy yendo al cargo de director o de gerente, voy a ser, digo, bueno, existe la posibilidad de que sea gerente de aquí a 2 semanas, me pueden nombrar, porque no te van a nombrar de la noche a la mañana. Te dan tiempo, por lo menos una semana, para que arregles tus papeles y demás. Tú estás preocupado más en los papeles. Y cuando vas a la institución, te encuentras que la secretaria domina todo, porque justamente el que está entrando no se ha empapado, no pide informes generalmente o ve hacia atrás de los informes pasados de gestiones, de cómo ha sido el desenvolvimiento de sus docentes. Y lo que malo de un gerente es que no solicita o no hace informes mensuales de cómo ha planteado su plantel docente está trabajando, o por lo menos bimestrales o trimestrales. Se ha hecho cumplimiento, primero, se han entregado los planes a su debido tiempo, de la asistencia se ha llegado a tiempo, si es que es colaborativo en actividades, no hace eso. Porque interna, no ha indagado antes de ser director con otras personas. Por ejemplo, el personal de limpieza. El personal de limpieza tiene información de cada docente. Saben quién llega puntual, quién no llega puntual, quiénes son los que no trabajan en aula, quiénes son los que trabajan, quiénes son colaborativos, quiénes son respetuosos. Por eso, el gerente debe conocer desde la secretaria o de su mano derecha hasta el último, hasta la vendedora, porque se entera ahí de todo su plantel docente, cómo funciona. Si le gusta amillar, le gusta la jarana, si le gusta, si cumple, si es puntual, no es puntual, si es renegón, si es criticón, todas las características de un docente. Entonces, si yo conozco esos elementos de mi personal docente, si yo manejo esa parte haciéndome cargo, pues no va a haber mucho problema. Ahora, cuando yo ingreso a una nueva institución educativa, pues debo solicitar sí o sí, debo solicitar los informes de ese momento, quienes han cumplido todos los anuncios y demás. Ahora, puede que tu secretaria, por X motivo sabemos, que cuando uno está entrando, no le caigas. Cierta información se lo va a guardar, o dice, bueno, usted sabe, señor director, yo soy secretaria nada más, usted debe conocer, por eso está haciendo el cargo. Eso ocurre, ¿no? En instituciones educativas. Ahí está generalmente la otra secretaria o la ayudante de la secretaria que conoce también el tema. Entonces debo empaparme hablando no solamente con la secretaria, sino con los auxiliares que trabajan, que ayudan, porque ellos son el brazo derecho, porque saben el mecanismo administrativo para que salga toda una gestión. Si voy a cambiar a mi secretaria por X o Z motivo, o la van a reemplazar, también busco otra secretaria que haya tenido experiencia. Y si es nueva y no tiene experiencia, pues hacerle que venga y se capacite, aunque sea ayudante de la secretaria que se va a ir, que empiece a revisar documentación, vea caso por caso y se empape. ¿Sí? Es un poco complicado cuando uno se hace cargo de la institución educativa, pero hay mecanismos donde el gerente pues empieza a recolectar información de su personal, utilizando a los que están dentro de su plantilla, desde la, entre comillas, desde el portero
el que limpia las aulas, o los de limpieza, hasta la parte más alta, ¿no? Incluso las vendedoras. Nos van a dar buena información de cómo funciona nuestra persona, cómo realmente es. Y eso nos va a servir para, obviamente, ver. Porque los informes sabemos que pueden ser maquillados. Los informes que nos van a dar pueden ser maquillados. Es importante que un gerente se empape en los diferentes estratos, si quieres llamarlo así, para que pueda recolectar información de todo su personal. Y también, si se va a hacer cargo de dirección, pues quemarse un poco las pestañas porque tiene que saber cómo son los reglamentos y demás. O tener la documentación, darse el tiempo para que no cometa errores administrativos de revisar caso por caso. Y ahí, si la secretaria no colabora, pues debe de haber un auxiliar de secretaría que conoce el mecanismo. Tal vez no haga los documentos, pero sí sepa dónde se va a dejar, qué se hace, qué no se hace y demás. Que le pueda guiar al director o dar luces para que el director diga, bueno, según ese reglamento así se va, ya entendí. Entonces, hay mecanismos, mi querido licenciado, que deben seguir. Es un poco complicado cuando se centra a dirección y buscamos un personal responsable. Generalmente las secretarias son las que dominan ese campo porque es su trabajo, ¿no? Nosotros estamos inmersos fuera de conocer lo administrativo, estamos inmersos a veces con el curso o a veces estamos inmersos con actividades sociales y a veces simplemente firmamos porque hay que dar curso y ya es manejo. Pero es importante que él revise la documentación. Sí, le va a costar los primeros meses, pero cuando uno ya conoce la ruta, y siempre digo, ¿no? Cuando vamos a hacer, y vamos a entrar a un lugar o vamos a realizar algún trabajo, pues primero es papel y bolígrafo o lápiz y hacerme un pequeño bosquejo. Yo qué sé, problemas de mala inscripción. ¿Qué tiene que hacer? Documento, oficio, a tal director o a tal persona, luego vaya a Cardex, a tal dirección, 15 días de espera, correcciones, así, para poder ver mi chanchullo y no depender mucho de la secretaria, porque la secretaria puede pasar o puede por quedar mal al gerente, puede cometer un error a propósito, Dios no quiera, pero ocurrido, y ustedes saben muy bien eso, o en todo caso, eh, no sabe mucho la ruta. Entonces, si tú sabes la ruta, cuál es el mecanismo para resolver problemas, ¿no? Y tienes tu chanchullo, entre comillas, pues más fácil, ¿no? Entonces, eso hay que hacer, mi querido licenciado, inmiscuirse o empaparse un poquito eh, recolectando información y buscando soluciones alternas. Si la secretaria no nos quiere colaborar, pues tiene que tener otra persona que nos pueda colaborar, que está relacionada, que nos enseñe simplemente el mecanismo, un poco del mecanismo, para luego yo leer un poco más y saber cuál es la ruta. Y después ya la secretaria ya no pues tomara ventaja de esos aspectos. ¿Alguna otra consulta que tengan para ir finalizando este módulo? Bueno, esta unidad. ¿No hay más consultas o críticas, observaciones, por favor? Nada de momento. Dicen, Dime, Miguel. va a disculpar otra vez que vuelvo a No, hablar. está bien. Yo le cuento lo siguiente, licenciado. Ya, Hace tiempo, cuando trabajaba en la provincia, un director nuevo me llamó a su oficina ya. y me dijo, ¿no? Parece que eres bueno, así algo así me dijo, ¿no? ¿En qué aspecto será? Parece que es bueno y quisiera que me digas qué docentes son conflictivos, qué profesores son conflictivos. Y porque estoy notando que aquí hay dos grupos, me dicen, ¿no? Y entonces yo quisiera que tú me digas quiénes son, me des una mano. Y yo te voy a dar horas, algo así me dijo, ¿no? Me Quería quiere sobornar, coimear. más o menos, ¿no? Sí, quería coimear, quería sobornarle. Entonces, bueno, yo le miré y no le dije nada, ¿no? Entonces, no le dije nada, ¿no? Por favor, me dijo, mi nombre es Julián, por favor, Julián, de favor, avísame quiénes son, quién está hablando en mi contra y quiénes no están de acuerdo conmigo. Entonces, después charlamos nomás, me dijo algo así. Eso me parece que no es gesto de un buen gestor, ¿no? O sea, no, desde No ahí ha es. empezado, ¿no? Entonces, sí, sobre ese tema, ¿cómo se puede decir, licenciado? Ya. Gracias.
Cuando uno es gestor y ve, y vamos a ver que siempre en las instituciones educativas no solamente hay dos, incluso hasta tres hay. Unos que están en favor del cambio, otros que están en contra y otros los que son los pasapasas. Los que, si es nuevo, bueno, lo van a alabar. Se va al nuevo, lo vuelven a alabar, pero no tienen, obviamente, una personalidad definida. Un gestor, cuando está trabajando, en este caso, como ejemplo me nos ha dado tratar de sacar información, no es necesario. No es necesario llegar a esos elementos bajos, ¿sí? Uno debe hacer cumplir simplemente lo que está en el reglamento, sea para el bien, para el mal, no interesa. El reglamento es lo que domina. Si usted ha dicho hay que presentar notas para el 15 a las 8 en punto, pues los buenos presentarán, los que están en contra deben presentar. Y para exigir de forma equitativa a todos, pues a veces hay que revisar esos. Y si hay que hacer las correcciones y darlo públicamente, pues hágalo. Así mandamos, así mostramos autoridad y que no estamos ni con el grupo uno, 2 o 3. ¿Sí? Y lo que debemos resaltar es el profesionalismo que tenemos a la hora de empezar a ser directores o gerentes o supervisores educativos. La igualdad. El reglamento es lo que apoya a un director, a un rector, docente y demás. Si dominas los reglamentos, no te sales de ninguna de las líneas, pues no tienen por dónde observar. Tú tienes el elemento que tal vez no conozcas el docente o quiera resaltarte porque tal vez no conoces el reglamento. Si un gerente educativo conoce los reglamentos o está aprendiendo, debe saber sí o sí los reglamentos y debe llevar su estatuto o reglamento bajo la Biblia acá, pues tiene que hacerlo y dominar, porque es la única forma de demostrar que dominas estas áreas y así sea del grupo uno 2 3 o 4 o 5, pues no te van a observar, más bien tú vas a hacer y demostrar a todos que yo hago respetar la normativa y nada más. No tengo preferencia con el blanco, con el negro o con el gris. Simplemente hago lo que está en el reglamento. Y si estoy haciendo observaciones al del uno, al del 2 y al 3, pues justamente es porque están cometiendo errores en su forma de presentación de informes, en su forma de presentación, yo qué sé, de programas y demás, ¿no? Y lo que hay que hacer para este trabajo, en este caso, cuando estamos hablando de estos grupos, pues cuando hacemos grupos de trabajo, pues mezclarlos, ¿sí? Mezclarlos. Porque ya uno se da cuenta que hay grupos. No, yo pasé con mi grupo, tengo mi grupo. Usted, usted debe ser, ¿cómo sería el término? Discriminadamente colocar grupos. Los colegas que van a trabajar en la comisión, yo qué sé, de ética son, o de fiesta para el Día del Niño, la comisión es 1, 2, 3, 4, 5. Listo. El responsable es tal persona. Y así. Para la siguiente actividad, igual, saltar cambia y cambiar de responsable. Esto hace que trabajen en equipo los mismos colegas y aunque se estén mirando, pues para no quedar mal, pues hacen la competición y demuestran que pueden trabajar. Y si ha fracasado alguien, dirán, bueno, públicamente se les dirá, bueno, esta comisión ha fracasado, por favor, el informe del responsable directo y concreto, sin acusar de por qué ha fallado y cuáles son. Listo, nada más. Entonces, esas son las formas de manejar con ese grupo que existen dentro de las instituciones educativas. Seguir la reglamentación y hacer que trabaje y haciendo que trabajen todos y nombrando responsables constantemente diferentes para que puedan trabajar entre ellos, ya que todos tienen la habilidad y las cualidades para ser también, obviamente, responsables de una actividad como tal. No sé si le sirve mucho eso, mi querido licenciado. Esa es de experiencia personal que he podido realizar en mis años de esto, en instituciones educativas. Ok, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna cosa? ¿Agregar algo más? ¿Una crítica? Recordarles que en la unidad ya tenemos el material correspondiente donde van a poder realizar sus evaluaciones y pues como de costumbre vayan realizando las evaluaciones constantes
Si hay alguna observación, queja, ya saben, el grupo correspondiente para esta unidad, o en este caso para este módulo, y pues como de costumbre vamos a ir resolviendo las observaciones, críticas que se tengan, un poquito de paciencia como de costumbre, unos 1 o 2 días, si es que hay alguna observancia, una crítica, pero se sabe ir solucionando y comunicando a su debido tiempo. ¿Alguien más quiere compartir algo con nosotros sobre esta primera parte, administración y gestión educativa? Muy bien. Si no hay nada, entonces vamos a ir cerrando esta sesión y no nos olvidemos, ¿sí? La gestión educativa es todo lo que ocurre en un lapso de tiempo. La administración es cómo se maneja en ese tiempo todos los elementos insertos dentro de una institución educativa. La gestión educativa es flexible, ¿sí? Social. La administrativa es cerrada y centralizada. Para que exista una buena gestión educativa, debe existir previamente 4 pasos importantes a la hora de una gestión, ¿no? La planificación, ¿sí? De todo lo que se va a realizar en la gestión, la implementación, la evaluación y las modificaciones que pueden ocurrir durante la gestión. Son 4 cosas que siempre ocurren dentro de una institución educativa como tal. No se puede ser rígido en cuanto a una gestión, ya que los imprevistos de una gestión obligan a la flexibilidad de algunos elementos administrativos posibles dentro de los márgenes o dentro de las normativas de una institución, ¿sí? Para poder lograr una administración adecuada, se debe buscar o conseguir personal calificado en los diferentes departamentos de una institución. Dentro del organigrama de una institución educativa, los departamentos podrán tener algunos, mucho personal y otros menos personal. Eso va a depender mucho de las características que se haga en la institución educativa y de la población que se tenga, como también el manejo administrativo que se tenga. La burocracia es uno de los problemas que se tiene dentro de la institución educativa. Lo que se busca con la creación de departamentos o la reducción de departamentos u oficinas es darle velocidad a esa burocracia, evitar conflictos de documentos que se tengan por meses y años o por mucho tiempo en una institución educativa. Evitar los errores administrativos dependerá mucho de seguir la reglamentación de una institución educativa, de conocer las normas, las leyes que se van implementando desde los estamentos superiores, el ministerio o el ente regente de las instituciones, para lograr una administración eficiente y, por tanto, una gestión eficiente también al final de una gestión educativa ideal en cada periodo de una institución o en cada tiempo de una institución educativa. Muchas gracias, nos vemos la próxima sesión. No se olviden, el contenido está en nuestro material, en nuestro módulo. Vayan realizando las diferentes actividades. Se les va a dotar de material para que puedan constantemente revisar. Son compendios, libros que hacen que vean la administración y la gestión educativa como un elemento sencillo y fácil y no complicado. Lo complicado es iniciar, pues a veces si no conoces eso de los reglamentos, normas y cómo se maneja la administración de una institución, pues siempre va a ser complicado. Pero lo ideal es que nos preparemos previamente a tomar esos cargos para que no tengamos este tipo de problemas y que nuestra gestión vaya siendo eficiente y lleguemos al 100% de éxito cada año. Muchas gracias, nos vemos la próxima sesión. Que les vaya muy bien a todos ustedes. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos. Nos vemos la próxima sesión. Gracias. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.